Muy buenas tardes a todos, llegando a los últimos días de nuestro Bunkasai virtual. Espero que hayan podido disfrutar todas las exposiciones y presentaciones que se han realizado en estas últimas semanas. En esta oportunidad tendremos la exposición de los chicos del Avanzado 2 que nos van a contar un poco sobre las vestimentas típicas de Japón y cuáles son todos sus elementos que la componen. Espero que los disfruten y adelante. Hi, konnichiwa minasan. Nosotros somos del grupo Avanzado 2 y nosotros vamos a hablarles sobre evolución de la moda en Japón y accesorios. Konnichiwa, watashi wa Kamira desu y voy a hablar sobre la historia de la moda en Japón. Historia de la moda en Japón. En primer lugar, la moda se trata de un conjunto de prendas de vestir y diversos complementos que se basan en los gustos personales y van cambiando a lo largo del tiempo. En Japón, la moda ha ido variando a lo largo de la historia hasta convertirse hoy en día en una de las más relevantes a nivel mundial. Una de las características de la moda japonesa es su sorprendente falta de escrúpulos a la hora de combinar las distintas vestimentas o tejidos, habiendo una gran variedad de estampados, colores, mezclas y formas en el vestuario japonés. La vestimenta en los primeros tiempos. La producción de las primeras prendas era muy precaria y no utilizaban ningún tipo de medidas o reglas. La vestimenta tradicional japonesa sigue siendo hasta la fecha hecha en base a piezas rectangulares. Para esto hay muchas teorías. La opinión nacional es que las primeras vestimentas fueron creadas por los japoneses antes de que tuvieran contacto con las poblaciones de otras tierras. Ahora vamos a tratar la historia en diferentes épocas históricas. Para empezar, el siglo XV al siglo XVI. Desde finales del siglo XV, la prenda básica empleada por los japoneses había sido el kosobe, antecedente del kimono. Era una pieza básica formada por una túnica que poseía forma de T, la cual se ajustaba a la cintura con una faja. El kosobe era prácticamente unisex. Tenía el mismo corte para hombres que para mujeres, pero se encontraban ciertos matices y diferencias en cuanto a los materiales, al igual que variaban según la época del año. A ambos sexos les gustaban los elementos ornamentales extravagantes y bordados de hilo de oro. El periodo Edo, 1603-1868. Se produjo un importante cambio en la forma de vestir y el kimono, que hasta entonces había tenido un uso residual, comienza a adquirir una gran popularidad entre los japoneses. Con la entrada del periodo Edo, comienzan a haber distinciones en los elementos ornamentales entre hombres y mujeres. Los primeros se decantaban por unos motivos simples, mientras que las mujeres optaban por una decoración mucho más colorida. Asimismo, es importante resaltar que, al igual que se produjo una separación de prendas por sexo, se fueron sustituyendo progresivamente los bordados de hilo de oro por estampados. Respecto a los hombres, cabe destacar la presencia de samuráis, que eran los guerreros del antiguo Japón. La prenda de los samuráis estaba compuesta por dos partes principales, un hakama y una parte superior que podía estar compuesta de un chaleco con los hombros muy marcados o una chaqueta larga denominada haori. Este conjunto era conocido como kamishimo y se utilizaban colores apagados, junto con una katana, que era el arma exclusiva de la clase guerrera. El periodo Meiji, 1868-1912. Con el reinado del emperador Meiji, se empezó a introducir parte de la moda occidental a la vestimenta japonesa. Esto se vio reflejado principalmente en la introducción de colorantes artificiales o de la técnica de teñido. En la elaboración del kimono se comenzó a introducir la máquina de coser, aunque esto se limitaba a las familias nobles y con un alto poder económico. Otro importante cambio es el hecho de permitir el uso de prendas de Occidente y, sin embargo, la mayoría de los japoneses siguió utilizando sus prendas tradicionales. La etapa Taisho, 1912-1926. Esta etapa fue la más breve de todas.
entre los años 1912 y 1926, incluyendo la Primera Guerra Mundial. Las técnicas occidentales introducidas en la etapa anterior se siguieron consolidando e incluso no solo afectó a la ropa, sino que el arte también se vio involucrado. Durante este periodo cabe destacar la introducción de un nuevo tipo de seda denominado Meissen, la cual era mucho más barata que otras empleadas en anteriores periodos, por lo que la reducción de costos tanto en materia prima como en producción permitió que se abarataran los kimonos, por lo que se popularizaron. Otro aspecto a reseñar durante esta fase fue que gracias al empleo de la técnica Meissen, fueron los modelos de prendas más vivos y llamativos en comparación con otras prendas con un estilo más tradicional. En preguerra, 1926-1939. Durante la preguerra, cabe destacar la consolidación de la marca japonesa Shiseido, dedicada al cuidado personal y la cosmética. Fue creada en la etapa Meiji, concretamente en 1870. Primeramente teniendo tiempos difíciles debido a que era algo moderno y se dudaba de los beneficios que estos productos proporcionaban. Durante la década de los años 30, la sociedad fue conociendo la marca y sus altísimos estándares de calidad. Y aunque tuvo sus tropiezos, se consiguió mezclar el saber medicinal de Oriente con la ciencia occidental, revolucionando la moda femenina. Su fundador, Arinobu Fukuhara, fue pionero al unir las ideas de distintos continentes justo cuando los japoneses estaban dispuestos a experimentar nuevos modos de cultura. Cambios tras la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial y con la colonización de Estados Unidos a Japón, la vestimenta occidental pasó a ser utilizada diariamente. A pesar de esto, los kimonos se siguen utilizando a la hora de realizar eventos especiales como comuniones, graduaciones o bodas. Es evidente que la prenda tradicional japonesa pasó a un segundo plano, aunque a día de hoy encontramos japoneses que siguen utilizando el kimono como su principal vestimenta. Las personas que lo emplean son aquellas que se dedican a las ceremonias del té o las que trabajan dentro del mundo de las geishas. Por otro lado, Shiseido siguió aumentando su número de ventas y se convirtió en una de las multinacionales más importantes de Japón, junto a Sony, ASICS o Nissan. En la actualidad, finales del siglo XX, siglo XXI. A finales del siglo XX, diferentes autores trasladaron a Europa las últimas tendencias del país del sol naciente, provocando una auténtica revolución, dejando una huella a nivel intelectual, conceptual y de silueta. Su influencia cambió la moda para siempre, afirmó Alex Badía, director de moda de una flamante revista estadounidense. La moda japonesa se convierte en un referente internacional. A esto hay que añadirle la consolidación de la denominada moda callejera japonesa a principios del siglo XXI, donde encontramos como principales tendencias al visual kei y Lolita. El visual kei se caracteriza por el uso de gruesas capas de maquillaje, aparatosos peinados y prendas muy llamativas llenas de lentejuelas, todo mezclado con el look general andrógino. El Lolita, movimiento social que empezó a surgir en Japón a finales de los 70, inspirado en la época victoriana. A continuación, siguen mis compañeras hablando de diferentes tipos de prendas japonesas. Konnichiwa, watashi wa Luciana desu. Konnichiwa, watashi ga Cynthia desu. Y nosotros vamos a hablar sobre la vestimenta tradicional japonesa. Para empezar, vamos a hablar sobre el kimono, que es un vestido tradicional japonés, que fue una prenda de uso común hasta los primeros años de la posguerra. El término japonés mono significa cosa y ki proviene del verbo kiru, que significa vestir o llevar puesto. Los kimonos femeninos, o en japonés yosei kimono, llegan hasta las partes bajas del cuerpo como canilla con cuello escote en forma de tita y amplias mangas. Hay varios tipos de kimonos, lo usan tanto las mujeres como los hombres y los niños también. El color, el corte, la tela, las decoraciones varían de acuerdo al sexo, la edad, el estado marital, la época del año y la ocasión. El kimono se viste cubriendo el cuerpo en forma envolvente como tipo regalo y sujetado por una faja ancha llamada obi.
En los ejemplos que aparecen en las imágenes, primero tenemos el furisode, que es un kimono formal usado por mujeres jóvenes, en concreto las solteras, y se caracteriza por motivos muy coloridos y exuberantes mangas largas. El ejemplo que sigue se llama Furotomesode, es un kimono también formal, lo utilizan las mujeres casadas y por esto su patrón es más simple y las mangas son más conservadoras y cortas. Por último tenemos el Shiromoku, que significa literalmente blanco puro o totalmente blanco. Originalmente lo llevaban las mujeres de la nobleza para ocasiones formales, pero ahora representa un componente esencial en el traje nupcial japonés. Para continuar vamos a hablar sobre los kimonos masculinos o dansei kimono en japonés. Estos tienen diversos estilos y características, a diferencia de los kimonos femeninos, su indumentaria es un poco más simple. Las mangas del kimono masculino están unidas al cuerpo solo por unos centímetros independientes en la parte inferior. Las mangas masculinas son menos largas que las femeninas para acomodar el obi alrededor de la cintura bajo ellos. Continuando vamos a hablar sobre el yukata, que es otra vestimenta tradicional japonesa. Esta está hecha de algodón y es mucho más ligera que el kimono, al no tener la capa que cubre normalmente a esta y al no estar hecha de seda. Los yukatas son usados por hombres y mujeres de todas las edades. Al igual que otras vestimentas tradicionales japonesas, el yukata se fabrica siguiendo costuras rectas y mangas anchas. Los yukatas femeninos, o en japonés yosei yukata, son coloridos y de mangas largas. Los yukatas masculinos, en japonés dansei yukata, se distinguen por tener mangas mucho más cortas y por ser generalmente de colores más apagados y no tan llamativos como los femeninos. El yukata se compone por un yuban, obi, sandalias o geta, un abanico y un kinchaku. Yukata significa literalmente ropa de baño, aunque su uso no se limita a después del baño. Los yukatas suelen verse en Japón durante los meses cálidos o festivales. El Yun Hitoe es un kimono muy elegante y muy complejo que fue usado solo por las damas de la corte de Japón. Traducido literalmente significa traje de 12 capas. Comenzó a aparecer alrededor del siglo X, durante el periodo Heian. Las diferentes capas de la vestimenta son de seda, las prendas íntimas están hechas de seda blanca, seguida de otras capas, y son finalmente cerradas por una capa final o bata. El peso total podría ascender los 20 kilogramos. Los colores y los arreglos de las capas son muy importantes. Los colores tienen nombres poéticos como ciruela roja de la primavera. Los únicos lugares donde las capas se pueden distinguir son alrededor de las mangas y el cuello. Solo la Casa Imperial de Japón todavía los usa para ocasiones especiales. Un jimbe es una prenda tradicional japonesa usada por hombres y mujeres adultos, adolescentes e incluso bebés durante el verano. Son generalmente usados como ropa de noche o de interior. Normalmente los hombres japoneses solo los visten dentro de sus casas o cerca de ellas. También se usa como sustituto de los yukatas durante los festivales de verano, normalmente por hombres y niños, pero frecuentemente también por mujeres jóvenes. El jimbe femenino tiende a ser de colores mucho más brillantes y llamativos que los masculinos y viene con diversos patrones impresos en ellos, generalmente relacionados con la cultura japonesa. El jimbe tradicional se compone de una camisa y pantalones a juego, cuya medida varía de largo a corto. Keikoi es un término que, en contexto de las artes marciales modernas de Japón, se usa para describir el atuendo que se emplea durante las clases para aprender dichos deportes. Este uniforme fue desarrollado por Shigoro Kano y se introdujo en la práctica de judo a partir de 1907. En el karate-do, en la década de los 20, en el aikido, en la década de los 30. Sucesivamente se incorporó en otras artes marciales tradicionales como el kendo, el ninjutsu y luego en otras modernas, inclusive no japonesas. Comúnmente se compone de 3 elementos: una chaqueta sin botones, denominada wagi, y el cinturón denominado obi. En algunos casos se incluye el uso de un hakama. Continuando con lo que dijo mi compañera, los hakama son pantalones largos con pliegues, tienen 5 por delante y 2 por detrás, cuya función principal era proteger las piernas, por lo que originalmente se confeccionaba con telas gruesas y con algún diseño o patrón. Posteriormente se convirtió en un símbolo de estatus o posición, algo que permitía distinguir rápidamente a un samurái, y evolucionó a una confección de tela más fina y de color liso oscuro, negro, azul, etc. Actualmente solo se usa un tipo de hakama llamada yoba hakama, mayormente usada como parte del kimono para ocasiones especiales. También para los
practicantes de Kendo, Aikido y Kenjutsu, aunque lo reservan para aquellos de mayor graduación. Por último, voy a hablar del hapi, que es una vestimenta tradicional japonesa parecida a un abrigo. Es de manga recta y normalmente confeccionado en algodón y de color añil o marrón o etc. Suelen llevar algún tipo de distintivo o kamon en la espalda, se llevan directamente encima de un fundoshi, que es una ropa interior tradicional. Es usado en festivales, en celebraciones sintoístas o durante un yosakoi. Para continuar, mi compañero Juliano y Marcos van a seguir hablando sobre accesorios japoneses. Konnichiwa, watashi wa Juliano desu. Konnichiwa, minasan. Watashi wa Marco desu. Y nosotros vamos a estar hablando sobre los accesorios japoneses. Los kanzashi son ornamentos para el cabello utilizados en peinados tradicionales japoneses. Sus orígenes se remontan durante el periodo Jomon, donde la mujer japonesa abandona el típico estilo taregami, en donde el pelo era mantenido lacio y largo, y adopta el corte de estilo nihongami, en el que hacen un mayor uso de adornos para el cabello. Se hicieron populares en el periodo Edo, cuando los artesanos comenzaron a crear productos de manufactura más refinada. En la actualidad, el uso de los kanzashi ha disminuido significativamente a favor de más cortes de pelo occidentales. El uso más común de kanzashis ahora está en bodas sintoístas y por parte de las maiko, aprendices de geisha, o por los adeptos de la ceremonia del té y el ikebana. Sin embargo, no existe en la actualidad un renacimiento entre las mujeres jóvenes de Japón que desean añadir un toque de elegancia a su traje de negocio. Los kanzashi son fabricados con una amplia gama de materiales como madera lacada, oro, metales plateados, carey y seda, y últimamente hasta de plástico. Existen muchos tipos de kanzashi, como el vira-vira, también llamado de princesa, porque tiene una forma de abanico metálico y en ellos se encuentran impresos kamon en aluminio. Kogai, que son pequeñas varas de beko u otros materiales como cerámica o metales. También se encuentra el kushi, llamado estilo peine. Estos son generalmente peines redondeados de carey o de madera lacada, con apenas de madera perla o de detalles de un peine. También se encuentra el kano kodome, que son accesorios sobrecargados de joyas realizados en oro, plata, carey, jade, coral, perlas y otras piedras semipreciosas. Se encuentra también el tachibana, que son grandes flores de seda sujetas al cabello. Es un nagidango, en el cual son alfileres de plata con una perla de coral verde o rojo. Y el hana kanzashi, el más vistoso, el cual son adornos florales de forma redondeada, en el cual también determina el mes del año gracias al tipo de flor que representa, ya que van cambiando mes a mes. Actualmente existen dos tipos de adornos florales, una versión de la que cuelgan 3 y 6 tiras medianas de pequeñas flores triangulares de seda fina, que se llaman fura-fura, y otra de la cual no cuelgan nada. En enero, la decoración de los hana kanzashi son pinos, troncos de bambú, flores de ciruelo y pinos ogori, que siempre se llevan con un kimono formal. En febrero se usan flores de ciruelo, ramas y brotes. En marzo se usan flores de durazno, peonias, narcisos, mariposas plateadas y flores de Brassica napus. En abril podemos ver flores de cerezo, mariposas Mitsubishi, bombori, mariposas artificiales y de plata. En mayo se aprecian mariposas de plata, wisteria y lirios morados. En junio vemos gardeñas, hidrangnias, rocíos de agua, sombrillas, rosas, golondrinas. En julio la decoración en parte es por el Festival de Gion, las cuales son gotas de rocío sobre hojas, abanicos de paleta, libélulas, mariposas y pasto de la pampa. En agosto los mostos de la pampa, abanicos de paleta y libélulas. En septiembre apreciamos flores de campanilla china, arbustos de trébol y patrinia. En octubre, las decoraciones de crisantemos pompón y margaritas. En noviembre, las decoraciones de hojas otoñales como quilidámbar, ginkgo y arce. En diciembre, los preparativos de Año Nuevo son ramas de arroz sin descarrillar, un hana kanzashi verde y 2 fukuwarai que las maikos dejan que firmen sus 2 actores favoritos de kabuki. Los uchiwas son abanicos planos no plegables, con forma ovalada o de frijol, en los cuales se imprimían imágenes ovoides que coincidían con el contorno del uchiwa en hojas rectangulares de papel de arroz. Luego se cortaban a lo largo de las imágenes y se pegaban en un marco de bambú esquelético. Las imágenes de los uchiwa tenían como tema los actores de kabuki, belleza femenina, luchadores de sumo, escenas de historia y cuentos populares, paisajes, flora y fauna y hasta erótica. A diferencia de los abanicos de mano plegable, estos eran una importación de China. En términos de uso popular, el uchiwa tenía una estrecha conexión con la cultura urbana de Edo, que ganó impulso durante los siglos XVII y XVIII. En cambio, los abanicos plegables siguieron siendo el accesorio dominante dentro del ámbito de la certificada cultura de la corte que prevalecía
en Kioto en ese momento. Históricamente, los uchiwas eran un accesorio aparentemente femenino, y los hombres solían llevar abanicos plegables. Eran a la vez accesorios de modas y elementos funcionales para el uso diario. Están fuertemente asociados con el verano, ya que se vendieron solo durante los meses de verano. Hoy en día son usados como dispositivos para darse viento, así como para abanicar el arroz para enfriarlo en la preparación de sushi. De manera más ceremonial, todavía se pueden ver en una variedad de espectáculos de danza de verano y como un accesorio que llevan los árbitros durante los partidos de sumo. Ahora vamos a hablar del sensu. Retomando lo que dijo mi compañero Marcos, vamos a hablar sobre el sensu, o abanico. Ha estado unido a lo cotidiano y a lo artístico, destacando los relacionados con la ceremonia del té, los usados como objetos en rituales sintoístas y los abanicos de indumentaria teatral. En Europa se conocen desde el siglo XVI, traídos desde Oriente por los navegantes y comerciantes portugueses. Eran objetos raros y muy caros. Fue en principio un privilegio de las damas de origen noble. Un ejemplo claro tenemos a Isabel I de Inglaterra, que llegó a pagar 500 coronas entre 57 y 58 dólares actuales por un bello ejemplar. Sobre estos hermosos accesorios existe una leyenda. Ocurrió una noche calurosa en un hogar de un humilde artesano de abanicos, cuando un murciélago entró por la ventana. Fue a estrellarse contra la llamarada de un candil, mientras él trataba de ahuyentarlo provocado por su esposa. Al día siguiente, la curiosidad del artesano lo llevó a imitar las membranas plegables de las alas del murciélago en la elaboración de un abanico. Sea cierto o no tal origen, los más antiguos abanicos plegables japoneses se llaman komori. Japonés significa murciélago. Luego tenemos otro tipo de abanico, el cual es el abanico de guerra o también llamado gunbai. Eran grandes abanicos macizos y abiertos que podían ser de hierro, metal, con centro de madera. Fueron llevados por oficiales japoneses de alto rango. Fueron utilizados tanto como para evitar las flechas, también servía como forma de protegerse del sol o la lluvia y para señalar las tropas. Por último, el último tipo de abanico que vamos a tocar en esta disertación es el harisen. Más que un accesorio para la ropa, es un abanico de papel gigante, que generalmente se hace de forma cerrada. Se utiliza en espectáculos de comedia japonesa como forma de comedia física. Kamigaza o paraguas de papel son un tipo de sombrilla hechas de papel o tela, como el nombre lo indica, originario de la China, cuyo uso se extendió a otros lugares de Asia como Japón, la península de Corea, Vietnam, Taiwán, las islas Ryukyu, Tailandia o Laos, entre otros. Aparte de cubrir de la lluvia y del sol, las sombrillas de papel también son empleadas para celebraciones. En la nacional japonesa se cubre a la novia con un parasol rojo, y estas costumbres también están presentes en las bodas tradicionales de las Ryukyu. Los santianos prefieren los parasoles de color violeta, que simbolizan la longevidad, y en un funeral emplean sombrillas de color blanco. En danzas tradicionales japonesas también se pueden usar como atrezo, y en la ceremonia del té se utilizan los parasoles de papel pastos conocidos como bangasa. No sabemos cuándo aparecieron los parasoles, pero en tiempos de la dinastía Tang ya se había llegado a Japón y Corea. En tiempos de la dinastía Song recibieron el nombre de sombrillas de papel verde, y en tiempos de la dinastía Ming su uso se popularizó. En celebraciones religiosas también se ven sombrillas encima de los palanquines que llevan las imágenes de los dioses o Buda. En este contexto sirven para ahuyentar malos espíritus como para proteger a los participantes de la procesión. Continuando tenemos al obi. Es una faja de tela que se lleva sobre el vestido. Se ata en la espalda de distintas formas. Existen distintas clases de obi y distintas formas de atarlos. Dependiendo de las situaciones, se utilizan algunos en específico. Los 4 más representativos son: Maru obi. Es la manera más formal de usarlo. Para ocasiones formales es indispensable su uso. Lleva diseños distintos por ambos lados. Este tipo de obi hoy en día es muy difícil de verlos, por el gran valor que tienen. Fukuro obi. Es el obi que está un nivel más abajo de la formalidad que el maru obi. Este puede ser usado en ocasiones formales como semi-formales. Este tipo de obi tiene diseño tan solo de un solo lado. Nagoya obi. Este es un tipo de obi bastante moderno. Se empezó a utilizar a partir de 1916. Es el preferido por la gente, por ser tan ligero, tiene un corte bastante especial, lo que lo hace incluso más fresco. Y por último, tenemos al Hanhaba obi. Es un obi que mide entre 3,30 centímetros y 3,60 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho, por lo que es más fácil de poner, utilizarse con yukata. Por ser tan fácil, lo usan los niños también. El siguiente accesorio que vamos a ver es el himo. Es una cinta hecha de cuero para decorar al obi. Esta es solo un complemento para el obi. Y el último accesorio que le vamos a contar en esta disertación es el kinchaku. Los kinchaku son una especie de bolso que usan tanto hombres como las mujeres. Se emplea para llevar los teléfonos celulares y otros objetos pequeños. Por último, queremos darle las gracias por su atención durante esta disertación. Arigatou gozaimashita. Muchas gracias.